Gracias, Pastor Bor, por su fidelidad en predicar la verdad sin adulterarla con mucha claridad. Que Dios le bendiga, lo guarde y proteja, le dé mucha salud y fortaleza a usted y su familia. Pastor, gracias por sus mensajes. Quiero tener el manual de estos 3 mensajes evangélicos. Quiero ser parte de los que den el último pregón. Dios les bendiga a todo su equipo. Tenía entendido que en el libro de la vida ya estábamos inscriptos desde antes y que deberíamos evitar que se nos borre del mismo. Tener gran alegría. Y ustedes, ¿cómo puede uno tener temor y alegría al mismo tiempo? Porque la palabra temor no significa tener miedo, significa respetar. Y los que respetan a Dios tienen mucha alegría. En el Salmo 2 y el versículo 11, estamos en la página 26 de nuestro manual. En el Salmo 2 y el versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así que fíjense, temer a Dios y al mismo tiempo sentir alegría van juntos. En Levítico 19 y el versículo 3 tenemos nosotros una analogía de lo que significa temer a Dios. Ahí dice que debemos temer a nuestros padres. Vamos a leer ese versículo, Levítico 19:3. Dice: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Significa esto que tenemos que tenerle miedo a nuestros padres cuando dice que debemos temer a nuestros padres? Obviamente que no. Significa que nosotros debemos tener un profundo respeto para con nuestros padres, un respeto obediente a la autoridad de nuestro padre y nuestra madre. Y lo mismo significa el temor de Dios cuando se trata de Él. Él es nuestro Padre y nosotros le debemos respeto y le debemos obediencia como sus hijos. Ahora vamos a mirar algunas características en la Biblia de lo que significa temer a Dios. Vamos a Proverbios 9 y el versículo 10. Para los que tienen el manual, recuerden, el manual ayuda inmensamente para que ustedes puedan seguir estas presentaciones. Van a sacarle mucho más provecho si consiguen el manual. El primer punto que quiero que notemos es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso significa que si usted no teme a Jehová, no tiene ni siquiera los principios de sabiduría. Dice en Proverbios 9 y el versículo 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que si una persona no teme a Jehová, no tiene ni siquiera el principio de la sabiduría, porque temer a Jehová da un comienzo a la sabiduría. Ahora, el temor a Dios es algo que nosotros escogemos. Es decir, nosotros tenemos que escoger con nuestra voluntad temer a Dios. Noten lo que dice Nehemías el capítulo 1 y el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Esa palabra reverenciar es la misma palabra temer. En la versión en inglés se usa la palabra fear. Así que una mejor traducción sería: a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Así que dice aquí que hay personas que desean temer a Dios. Y si usted desea temer a Dios, esa es una decisión de su voluntad. Usted está deseando o está escogiendo temer a Jehová. En Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 28 al 30, dice Dios: entonces me llamarán y no responderé. Es si gente está en rebelión y en desobediencia. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué razón? Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Yo pregunto entonces, ¿el temor de Jehová
es algo que sencillamente Dios nos da si nosotros escogerlo y quererlo y desearlo. No, nosotros tenemos que escoger temer a Jehová. Ahora, en la página 27 de nuestro manual, encontramos que aun cuando el hombre escoge temer a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente del hombre. La Biblia nos dice que Dios mismo implanta en el corazón del que escoge el temor de Dios su temor. Noten Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 40. Dice Dios aquí: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y fíjense lo que dice Dios: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que aunque nosotros escogemos el temor de Jehová, lo escogemos y luego Dios ¿qué? Dios lo implanta en nuestro corazón cuando se lo pedimos. Y claro, si se lo pedimos es porque lo estamos escogiendo. Ahora, el siguiente punto es que el temor de Jehová vale más que grandes riquezas. Dice en Proverbios 15 y el versículo 16: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es decir, el temor de Jehová es más importante que los bienes materiales. El temor de Jehová también es algo que podemos aprender. Por eso podemos enseñarle a nuestros hijos a temer a Jehová. Podemos enseñarles a tener reverencia, a tener respeto para con Dios. En la mitad de la página 27 tenemos el Salmo 34 y el versículo 11, donde Dios dice: venid hijos, oídme. Fíjese que se refiere a nosotros como hijos, como nosotros debemos enseñarle también a nuestros hijos. Dice: venid hijos, oídme. El temor de Jehová os, ¿qué cosa? Os enseñaré. Se puede aprender a tener el temor de Jehová. Se puede escoger tener el temor de Jehová. Si oramos, Dios impartirá su temor en el corazón del hombre. El siguiente punto es que el hecho de que Dios es el creador es lo que nos lleva a temerle. La persona preguntará: ¿por qué tengo que temer a Dios? La Biblia dice que debemos temer a Dios, tenerle respeto profundo, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Noten lo que dice el Salmo 33 y los versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando de la creación. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y luego, ¿cuál es nuestra respuesta? Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cuál es la motivación para temer a Jehová? El hecho de que Él es el creador, es el gran creador, y nosotros somos sus criaturas. Noten también Jeremías 10 y el versículo 16 y 17. No hay semejante a ti, oh Jehová, escribe el profeta, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Tememos a Dios por su grandeza como nuestro creador. Es el Dios del universo y merece nuestro respeto. En la página 28 tenemos una linda cita del Espíritu de Profecía. En el libro La Educación, página 237, la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. Es decir, el temor de Dios es cuando nosotros reconocemos su infinita grandeza y cuando reconocemos que Él está presente en nuestro medio. Ahora, otro punto interesante en la página 28 es que Dios trasciende su creación, pero al mismo tiempo Dios entra en contacto con su creación.
Los filósofos le dicen que Dios es trascendente, pero Dios también es inmanente. Aunque está más allá del sol, la luna y las estrellas, aunque es el gran creador y nosotros somos sus criaturas, Él entra en contacto con sus seguidores. Dios es trascendente y también inminente. Está por encima de su creación. Dios es la causa y la creación es el efecto producto de Él. Dios no es nuestro amiguito. Dios no es uno de nosotros. Dios es nuestro Padre y como Padre merece nuestra reverencia y nuestro respeto. Mientras que por un lado no debemos tener una familiaridad indebida con Dios, por el otro lado Dios entra en comunicación con sus criaturas y tiene una relación personal con Él como un padre con hijos. En Isaías 57 y el versículo 15 habla de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Dice allí en ese texto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde? El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y luego Dios dice, yo habito en la altura y en la santidad. Ahí está la trascendencia de Dios. Pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está en el cielo, en el tercer cielo, pero Dios también habita con el quebrantado y el humilde de corazón. Dios entra en contacto con sus hijos. El siguiente punto, en la mitad de la página 28, es que temer a Jehová significa tener una relación personal con Él. Noten lo que dice Deuteronomio 13 y el versículo 4. Y hay una palabrita aquí que necesito explicar porque en la traducción no se capta lo que dice en el idioma hebreo. Vamos a leer Deuteronomio 13, 4. Fíjese todos los sinónimos. En pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué cosa? Andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Por si acaso no entendieron lo que significa andar en pos de Dios, pues nos da todos esos sinónimos de lo que significa en realidad temer a Dios. Ahora, ustedes notan en este texto que en la última parte del versículo dice, a Él seguiréis. Esa palabra seguiréis se traduce mejor, os apegaréis. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? El problema es que la versión Reina Valera, que es la que yo uso en esta clase, traduce a Él seguiréis, pero la misma palabra se traduce en otros versículos de una forma distinta y yo creo más correcta. Por ejemplo, en Génesis 2:24 dice que Adán debía allegarse a su mujer, que significa tener relaciones íntimas sexuales con su mujer. Esa palabra, allegarse, es la misma palabra que se usa a Él seguiréis. También se usa esta palabra en el Salmo 102 y el versículo 5, a donde habla de que los huesos se pegan a la piel. Es decir, significa que Dios quiere que nosotros nos apeguemos a Él. No solamente es cuestión de seguirlo, sino apegarnos a Él. También se usa en el Salmo 137 y el versículo 6, donde el escritor dice que la lengua se pega al paladar. Es decir, que Dios está diciendo, miren, yo quiero que ustedes anden en mis caminos, que me teman, que guarden mis mandamientos, que escuchen mi voz, que me sirvan y que se apeguen a mí en una relación personal íntima. En la página 29, los que temen a Jehová respetan y reverencian su nombre. Muchas personas hoy en día dicen, ay Dios mío, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en conversación común y corriente
es tomar su nombre innecesariamente. ¿Qué podemos decir en cuanto a temer el nombre de Jehová o respetar el nombre de Jehová? En el Salmo 111 y el versículo 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y qué, santo y temible es su nombre. Su nombre se debe tratar con respeto y con reverencia. En Mateo 6, 9, en la oración modelo, en el Padre Nuestro, Jesús dijo, en cuanto a su Padre: santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios es santo. Por eso es que en el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es decir, innecesariamente, en forma frívola, en forma vacía, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, el Espíritu de Profecía tiene una cita muy interesante sobre lo que significa respetar el nombre de Dios. Leo esa cita en la mitad de la página 29. Este mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera que frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Eso incluye cuando oramos. A veces las personas dicen: y Señor esto, y Señor lo otro, y Señor, y Dios, y repite el nombre vez tras vez tras vez. Eso no es necesario. Hay que usar el nombre de Dios solamente muy pocas veces, porque es un nombre que es santo y sagrado. Los judíos ni siquiera mencionaban el nombre Jehová, solamente lo escribían, pero no mencionaban el nombre por considerar ellos que el nombre era supremamente sagrado. Termina la cita: todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie como con respeto y solemnidad. En Deuteronomio 28 y el versículo 58 al 60, Dios prometió enviar plagas a Israel por irrespetar su nombre. Vamos a leer esos versículos. Comenzando en el versículo 58, Dios dice: si no cuidares de poner en obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ¿haciendo qué? Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente, ¿qué cosa? Tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. ¿Cuán importante entonces es respetar el nombre de Dios? Aquí Dios le dijo a Israel que si ustedes no ponen por obra mis palabras, temiendo mi nombre glorioso y temible, Jehová vuestro Dios, entonces las plagas iban a caer sobre ellos. Así de importante es respetar el nombre de Jehová. Ahora, al pie de la página 29, los que temen a Jehová lo adoran con humildad y en santidad. La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la ¿qué? En la hermosura de la santidad. Cuando venimos ante la presencia de Dios, ya sea aquí, ahora, o en un culto religioso, debemos venir bien vestidos. Debemos usar música sagrada, sin matices seculares, y responder con un amén entusiasta cuando algo toca nuestro corazón. La conversación trivial, el masticar chicle y los silbidos y aplausos que pertenecen a un estadio
y el ruido y el alboroto están fuera de lugar en un culto. Hay que adorar a Dios en el culto con temor y con reverencia, porque Él es el gran Dios y nosotros somos polvo. En la página 30, arriba, dice, Primera de Crónicas 16, 29 y 30, dad a Jehová la honra debida a su ¿qué? A su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová. ¿En qué? En la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Así que fíjense, dice aquí que debemos dar a Dios el respeto que se debe a su nombre. Debemos temer en su presencia, es decir, tener un profundo respeto para con Dios en la forma como nosotros adoramos. En 2 de Crónicas 7 y el versículo 3 encontramos las palabras en cuanto a cómo Israel adoraba a Dios y temía a Dios. Dice, esto es en la inauguración del templo que construyó Salomón, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Fíjense, qué interesante. ¿Qué hicieron? Se postraron y pusieron la frente contra, bueno, en ese tiempo no había pavimento de cemento, significa el suelo o el polvo. Y dice, ¿y qué hicieron? Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Digamos algo en cuanto a la palabra humildad. ¿Saben de dónde viene la palabra humildad? Viene del latín humus. ¿Y saben lo que es humus? Polvo. Cuando una persona se inclina y pone la frente en el polvo, está diciendo, yo reconozco que soy polvo y que yo soy criatura y le debo respeto al gran Dios celestial. Es abatir el yo y el egoísmo en el polvo y reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Por eso es que Isaías, cuando se enfrentó a la santidad de Dios, según Isaías capítulo 6, dijo, estoy deshecho, porque mis ojos han visto a un Dios santo. Moisés, cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, tuvo miedo de mirar, porque Dios estaba en la zarza. Cuando Pedro se encontró con Jesús después de la resurrección y Jesús los ayudó a pescar 153 peces grandes, Pedro llegó a la playa y le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es decir, que aquellos que temen a Dios y adoran a Dios reconocen que son meramente polvo. Se humillan hasta el polvo, en otras palabras. Por eso en el Salmo 9 y el versículo 20 dice, pon, oh Jehová, ¿qué cosa? Temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Lamentablemente la traducción Reina Valera pone, conozcan las naciones que no son sino hombres, pero en el hebreo es la palabra polvo. Reconozcan que son polvo. Por eso es que nosotros honramos y glorificamos a Dios y tememos a Dios, porque Dios es el creador y nosotros somos sencillamente criaturas hechas de polvo. Polvo eres y al polvo serás tornado. Gracias a Dios que los que están en Cristo resucitarán también. Isaías 45 y el versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces tú? ¿O tu obra no tiene manos? Es decir, ¿qué derecho tenemos nosotros de reclamarle al gran Dios del universo y exigir respuestas de mano de Él? Somos polvo. Y saben que Nabucodonosor aprendió esta lección. Un día salió al balcón del palacio y miró la ciudad de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? Y Dios dice, así es la cosa. Y le quitó la perla de la razón, lo que distingue a los hombres de los animales.
Y se portó Nabucodonosor por 7 años como una bestia del campo. Porque Dios es el que da la capacidad de pensar y de razonar y de escoger y de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Finalmente, cuando Nabucodonosor reconoció al Dios del cielo como el gran Dios, Dios le devolvió la perla de la razón. En Jeremías 9, 23 y 24, que encontramos en la página 30, nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, ¿en qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se exalte el que tiene sabiduría, ni el valiente en pelea, ni el rico en sus riquezas. Debemos nosotros, en realidad, alabar a Dios porque lo conocemos y porque lo entendemos. En la página 31, los que temen a Jehová confían en Él. Es decir, temer a Jehová significa confiar en Él. En el Salmo 115 y el versículo 11 dice: los que teméis a Jehová, ¿qué cosa? Confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Así que temer a Jehová significa tener confianza en Él. Los que temen a Jehová se preocupan también por los menos afortunados. Los que temen a Jehová ayudan a los que no tienen tantas bendiciones como tenemos nosotros. Noten Levítico 19 y vamos a leer el versículo 14 y entonces el versículo 32. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Fíjense lo que dice. Sino que, ¿qué cosa? Tendrás temor de tu Dios. Es decir, maltratar al sordo y el ciego es no temer a Jehová. Yo Jehová, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Temer a Jehová significa respetar a los de la tercera edad. Significa tratar bien a los ciegos, a los sordos, a los desamparados, a los hambrientos, a los sedientos, porque esa es la forma como Dios trata a la gente. Noten Levítico 25 y el versículo 17 y el versículo 36. Y no engañen ninguno a su prójimo, sino ¿qué cosa? Temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No tomarás de él usura ni ganancia. Es decir, no cobres más interés de lo que debes cobrar, sino que tendrás ¿qué cosa? Temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Es decir, que el temor de Jehová se relaciona con la forma en que nosotros tratamos a otras personas. Levítico 25, 43 dice: no te enseñorearás de él con dureza, hablando de los siervos, sino tendrás ¿qué cosa? Temor de tu Dios. Ahora notemos algunos ejemplos bíblicos prácticos de personas que temieron a Jehová. Podemos entenderlo un poco mejor mirando ejemplos prácticos de personas que tuvieron el temor de Jehová. En primer lugar, tenemos a Noé, al pie de la página 31. Noé temió a Dios y obedeció lo que Dios le dijo. Noten Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo demostró Noé que él temía a Dios? Obedeciéndole y construyendo un arca. También tenemos en
Génesis 22, 12, estamos en la página 32, Génesis 22 y el versículo 12, tenemos el ejemplo de Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara al hijo de la promesa, a Isaac. Dice allí, cuando ya Abraham estaba por clavarle el cuchillo a su hijo, dice y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo demostró Abraham que temía a Dios? Estando dispuesto de obedecer a Dios, aún hasta el punto de sacrificar a su propio hijo. Job también tuvo el temor de Dios. Noten Job 1 y el versículo 8 y 9. Job 1, 8 y 9. Aquí se realiza una reunión celestial. Van allá todos los hijos de Dios, los representantes del mundo del universo que nunca pecaron, y Dios habla con Satanás, quien fue representando este mundo porque le robó la posición a Adán. Y fíjense lo que Dios le dice a Satanás, versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué significa temer a Jehová? Significa, ¿qué cosa? Ser perfecto, recto y apartado del mal. Y luego dijo Satanás, respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job te obedece nada más gratuitamente, sin ningún interés? Y claro, lo que está diciendo Satanás es que Job sirve a Dios por los panes y los peces, por así decirlo. También encontramos en Éxodo 1:17 un detalle interesante en cuanto a las parteras. ¿Recuerdan las parteras cuando María puso a Moisés sobre el río Nilo? Vinieron las parteras y encontraron a Moisés allí. Dice en Éxodo 1:17, pero las parteras, ¿qué cosa? Temieron a Dios, le tuvieron tanto respeto a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, porque el rey había mandado ¿a qué? A matar a todos los niños, pero si hubieran matado no hubieran temido a Dios. Así que por temor a Dios no hicieron lo que mandó el rey, sino que preservaron la vida a los niños. Ustedes recuerdan una vez que Abraham fue a parar a la ciudad de Gerar, y allí había un individuo con el nombre de Abimelech. Y a Abraham le dijo a Abimelech una verdad, pero era solo una verdad parcial. Le dijo: mire, Sara es mi hermana. Lo que no le dijo es que era también la esposa. Y Abimelech dijo: oh, yo quiero a esta mujer como esposa, porque es una mujer lindísima. Y claro, para hacer una larga historia corta, Dios le dio un sueño a Abimelech y le dijo: mire, no tomes a esa mujer, porque no solamente es la hermana, sino que es la esposa de Abraham. Y ahora noten la razón por la cual Abraham pensó que tenía que solamente revelar una verdad parcial y esconder el hecho de que era la esposa. En Génesis 20:11 dice: y Abraham respondió, ahora está hablándole a Abimelech, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Es decir, donde no hay temor de Dios, la vida está en peligro. ¿Están captando lo que significa temer a Dios? Un respeto profundo que obedece a Dios, no importa lo que sea. Noten Eclesiastés 8 y el versículo 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, es decir, la sentencia contra el mal no se ejecuta inmediatamente, dice: el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, porque el castigo no viene inmediatamente. La gente dice: yo puedo portarme mal y no me va a pasar nada. Note lo que dice el versículo 12: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien. ¿A quiénes? A los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios.
¿Están captando un poco más ampliamente lo que significa temer a Dios? Noten Romanos 3 y el versículo 10 al 18. Se da todo un catálogo de la maldad de los seres humanos. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué razón es que la gente era así? Noten el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense lo que sucede cuando no existe el temor de Dios. Se desmorona la sociedad. Yo pregunto, ¿hoy la gente respeta a Dios en la sociedad? No, cada rato no solamente toman el nombre de Dios en vano, muchos dicen que Dios no existe y también usan el nombre de Dios con lenguaje profano, porque no temen a Dios. La sociedad refleja lo que acabamos de leer en Romanos el capítulo 3. Vamos a la página 33. Los que temen a Jehová guardan sus mandamientos. Es increíble, hermanos y hermanas, la cantidad de veces que el temor de Dios en la Biblia se vincula con obedecer su ley. Es decir, cuando el mensaje del primer ángel dice, teme a Dios, en realidad está diciendo, guarda los mandamientos de Dios, obedece a Dios. Vamos a anotar varios ejemplos. Deuteronomio 4 y el versículo 10 hasta el versículo 13. Deuteronomio 4, 10 al 13. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Ahora, ¿qué debía hacer Israel cuando aprendía las palabras de Jehová? ¿Para qué cosa? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Se puede enseñar el temor de Jehová a los hijos? Claro que sí. Versículo 11, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego. Esto es cuando Dios dio los 10 mandamientos. Hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó, ¿qué? Poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando Dios dio los mandamientos fue para enseñarle a la gente ¿a qué? A temer a Dios todos los días de su vida. Y que debían enseñarle a sus hijos a temer a Dios, que significa obedecer la ley que él reveló en el monte Sinaí. Leamos algunos otros versículos. Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera, Dios está hablando aquí, que tuviesen tal corazón, que me ¿qué? Que me temiesen, ¿y cómo se manifiesta eso? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios? Guardando sus mandamientos. Noten Deuteronomio 8:6. Dios dice, guardarás pues, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Tiene algo que ver el temor de Dios con obedecer su ley, con obedecer sus mandamientos? Claramente sí. Noten Deuteronomio 10 y el versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ¿qué? Que temas a Jehová tu Dios. Ahora se va a explicar qué significa temer a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios, que ¿qué? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que ¿qué? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
¿Notaron qué significa temer a Jehová? Significa andar en sus caminos, significa amarlo, significa servirle, significa guardar sus mandamientos. Así que cuando el mensaje del primer ángel dice teme a Dios, ¿qué necesitamos hacer para entender lo que significa temer a Dios? Tenemos que hacer lo que estamos haciendo esta tarde. Hay que buscar en toda la Biblia lo que significa temer a Dios. Y entonces vamos a tener el panorama completo de lo que significa el mensaje del primer ángel, temer a Dios, que tiene que ver con obedecer a Dios, con guardar sus mandamientos. Noten lo que dice en el Salmo 103 y el versículo 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le ¿qué? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que ¿qué? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Otra vez la misma idea. Temer a Dios es guardar su ley, sus mandamientos. Primera de Samuel 12, 14 y 15, y luego el versículo 24 y 25. Dice, fíjense todos los sinónimos. Si temiereis a Jehová, ¿y qué significa eso? ¿Y le qué? Y le sirviereis, ¿y qué más? Y oyereis su voz, no fuereis ¿qué? Rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros, el rey, que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Solamente, ¿qué cosa? Temed a Jehová. ¿Qué significa eso? Servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, ¿qué cosa? Pereceréis. Noten Eclesiastés 12, 13 y 14. Y puse todos estos versículos aquí para que ustedes se den cuenta que no estoy sencillamente escogiendo uno o dos versículos. Constantemente en la Biblia, temer a Dios significa obedecer sus mandamientos, obedecer su ley. En otras palabras, el mensaje del primer ángel está diciéndole a toda nación, tribu, lengua y pueblo, guarden los mandamientos de Dios en señal de respeto a Jehová. Eclesiastés 12, 13 y 14, dice el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué? ¿Qué significa temer a Dios? Teme a Dios ¿y qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios significa ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. Noten Job 28 y el versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y luego dice, y al apartarse del mal, la inteligencia. El temor del Señor es ¿qué cosa? ¿Apartarse de qué? Apartarse del mal. Proverbios 8 y el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué significa entonces el temor a Jehová? Significa aborrecer ¿qué cosa? El mal. ¿Qué sería? Como decir, guardar los mandamientos de Dios. Noten Proverbios 16 y el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, una persona que tiene un profundo respeto para con Dios, porque Él es el gran Dios y nosotros somos criaturas, va a querer obedecer como siervo a Jehová. Noten lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 14 y el versículo 2. El que camina en su rectitud, ¿qué cosa? Teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Es decir, temer a Jehová es lo contrario de ser pervertidos. Noten Josué 24
y el versículo 14. Ahora pues, ¿qué cosa? Temed a Jehová. Y ahora viene la explicación. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a quién? Servid a Jehová. En la página 35 notamos dos textos adicionales. Estos son del Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 12, 28 y 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué cosa? Sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que ustedes notan que debemos servir a Dios ¿cómo? Con temor y reverencia. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer si Dios nos da lindas promesas de bendecirnos? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, es decir, del cuerpo y de la mente, perfeccionando la santidad como en el temor de Dios. Es decir, la persona que teme a Dios anhela tener santidad, guarda sus mandamientos, anda en pos de Dios, sirve a Dios, ama a Dios. Todos son expresiones sinónimas de aquellas personas que en realidad temen y aman a Dios. Ahora, Dios ha dado grandes promesas a aquellas personas que le temen. Vamos a terminar esta clase hablando de las promesas que Dios le da a aquellos que temen su nombre. Empezamos con Malaquías 3 y el versículo 16, y ustedes notan que está en inglés y en español. Eso es para darle doble énfasis en dos diferentes idiomas. Dice en español, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Ahora fíjense lo que va a pasar. Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que ¿qué? Los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué hace Dios con las personas que le temen? Dios inscribe su nombre en el libro de ¿qué? En el libro de memoria, según dice esto. ¿Ustedes saben cuál es el libro de memoria? Es el libro de la vida, según el libro de Apocalipsis. Es el libro del cual habló Moisés cuando en el monte el pueblo había practicado idolatría, había adorado el becerro de oro, y Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo, ya me tienen harto y voy a escoger otro pueblo. Y Moisés dijo, mira, si no puedes salvar al pueblo, quita mi nombre de tu libro. Es decir, el libro de memoria que está aquí es el hecho de que Dios escribe los nombres de aquellas personas que le temen en el libro de memoria. ¡Qué tremenda bendición! Noten el Salmo 103 y el versículo 11 hasta el versículo 14. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre ¿quiénes? Sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes cae la misericordia de Dios? ¿Sobre los que qué? Sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjense, tiene misericordia, aleja de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice en el versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué lindos versículos, hermanos y hermanas, que describen la recompensa y las bendiciones que Dios derrama sobre aquellas personas que temen su nombre. Noten el Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Es decir, los que temen a Jehová
viven una vida más larga y más bendecida que aquellos que practican iniquidad. En Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 y 8 se relata la experiencia de Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice allí en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Yo pregunto, ¿el Padre escuchó a Jesús? ¿Oyó a Jesús? No parecía, porque Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre estaba ahí presente con Jesús. Sí, el Padre estaba presente. El Padre oyó. ¿Cómo sabemos que el Padre oyó? Porque Jesús murió, sí, pero estuvo en el sepulcro después de morir el viernes en la tarde, el sábado, todo el día sábado, y muy temprano, el domingo por la mañana, el Padre lo resucitó. Es decir, el Padre lo llamó del sepulcro y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero porque fue llamado por su Padre. Es decir, que el Padre escuchó a Jesús. Ahora, ¿por qué es que el Padre escuchó a Jesús? Nuevamente el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oh, Jesús que tuvo temor reverente. ¿Y quién le escuchó? Su Padre le escuchó. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Nuevamente se vincula el temor reverente ¿con qué? Con la obediencia, mis hermanos y hermanas. Un último texto en la página 36, Apocalipsis 11 y el versículo 18, dice, y esto está hablando de lo que va a pasar al final de la historia, y se